Tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto que nos vuelvan a acompañar a Primer Plano. Obviamente, la discusión en esta mesa tiene que centrarse en la gran noticia del día de ayer, que se refleja hoy, que es el informe que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo y que ha sido ya archicomentada en muchos medios. Trataremos de ir por un terreno un poco distinto, no creo que es fácil, así que empezamos esta discusión con un tema que viene al final del informe de Andrés Manuel López Obrador, que es el compromiso de que en un año, quedan ya firmes los cimientos del nuevo régimen, o como él le llamó, la nueva patria. Es una oferta realmente complicada. Si lo que se quiere es una revolución pacífica, pero revolución, es decir, cambio de régimen, en el año que ya transcurrió y el que viene es muy poco tiempo para el tipo de transformaciones profundas. Pero en fin, ese fue el compromiso y aquí estamos para intentar entender si es posible hacer en 365 días que vienen los cimientos, por lo menos, de lo que se ofrece como un cambio transformador de la historia reciente de México. En ese sentido, tal vez el próximo año el reto para quienes analizamos la realidad es entender mejor los márgenes de autonomía entre las diferentes dependencias del gobierno y la relación que éstas tienen con su entorno. Y hay dos grandes temas para el segundo año que creo indispensable entender. La política de seguridad de abrazos, no balazos, ha provocado tal vez un envalentonamiento. Perdón, hay palabras que de repente se la traen a uno, gracias, de los carteles, pareciera, por la manera como reaccionaron en Culiacán, por lo que pasó el día de ayer en Villa Unión, Coahuila, que lo vamos a comentar. Y en ese sentido, habría que preguntar o entender mejor qué está pasando al interior de los 289 carteles que hay en México en este momento, 2 muy grandes, 8 medianos y luego la chiquillada, por llamarla de algún modo. Luego estaría el enigma de lo que está pasando en la relación entre los tres principales actores de las fuerzas federales, Ejército, Marina, Guardia Nacional, porque uno de los enigmas o de los misterios que sucedieron en los últimos meses, pero que no hemos podido aclarar, es por qué retiraron o se replegó o se hizo a un lado la Marina. No aparece, se retiró, no estuvo en Sinaloa, se retiró de Guanajuato o la retiraron. Ahí estamos ante un hecho bien importante porque es uno de los pilares, al menos en el tema de inteligencia y de letalidad en el enfrentamiento a los carteles. Y hablando de Guanajuato, mataron a un alcalde este fin de semana, fue un fin de semana horrible, pero volviendo a lo que nos preguntaba Lorenzo, bueno, yo creo que el presidente tiene todavía 5 años para hacer no la patria nueva, sino su administración. Y estas cosas, bueno, entiendo que tienen una lógica comunicativa, pero tiene 5 años para desplegar su proyecto y creo que es todavía pues un tiempo razonable como para esperar resultados. Esto de irse dando plazos al inicio de la administración, digo que 6 meses para el punto de inflexión, ahora pide otro año para los temas de violencia, en temas económicos. En abril todavía apostaba con el secretario de hoy, ¿cómo se llama? Que escribe artículos, Ursúa, apostaba que iba a crecer al 2% la economía, ha crecido al 0%. Es decir, la realidad ha ido alcanzando esta administración. Darte un año más, yo creo que es una forma discursiva. ¿Qué es razonable esperar de un nuevo régimen? Pues hoy se lo preguntaba a Zoe Robledo, por ejemplo, me decía él, bueno,
Bueno, pues una redefinición del poder económico y político. Yo creo que es razonable esperar eso. El tema de la austeridad y luego el tema de los derechos. Y ahí tomo un argumento que ayer planteaba Lorenzo Meyer en su texto. A mí me parece muy bien que suban a la Constitución todos los derechos habidos y por haber, ¿no? En este caso, todo esto de las pensiones. Pero si no hay suficiencia presupuestal, no hay manera, o sea, nos hacen falta 3 puntos del PIB para que eso no se convierta en una proclama política aislada, sino que esos derechos sean exigibles y, por supuesto, la, digamos, administración le cumpla a la gente con estas expectativas. Por tanto, creo que si no hay una expansión de los ingresos fiscales, y esto depende o de que cobren más impuestos o de que la economía crezca. Ninguna de las dos cosas están ocurriendo, pues buena parte de la promesa presidencial va a estar en que por alguna razón él supone que va a haber un movimiento, inspirado supongo en el programa de infraestructura, esto que anunciaron hace algunos días, y en que la estrategia de seguridad empiece a dar resultados. Hasta ahora es triste tener que decir que llegamos a un año de la administración con el año más violento de la historia reciente del país, lo cual es terrible, y con una economía parada. Bueno, yo partiría de este escepticismo prudente en el que Lorenzo Meyer empezaba a plantear el programa. Es decir, ¿será suficiente un año más para hacer estos cambios, que ha sido una de las temáticas principales en la discusión? Realmente se pueden cambiar, modificar los intereses creados, las estructuras establecidas, los intereses que están muy sólidamente arraigados, moverlos en un año. Yo también lo veo muy difícil. Había una vieja conseja que muchos analistas políticos tuvieron durante mucho tiempo, en el sentido de que si no se hacían los cambios en los primeros tiempos, el primer año, los primeros 2 años, después iba a ser imposible, porque los intereses creados se iban reforzando año con año, encontraban sus nuevos caminos para volverse a reforzar, y también porque después de cierto tiempo lo que se empieza a pensar es quién va a ser el siguiente gobierno. Y en esa lógica que era del tapadismo, pero sigue presente ahora, ya hay gente que especula sobre quién va a ser el candidato de Morena en la próxima etapa, etc. Bueno, yo creo que es muy difícil, sobre todo para reformar al poder económico y separarlo del político. Esta sería una de las cuestiones fundamentales que yo pongo en duda que se puedan hacer el próximo año. Habría otras. Es posible dotar a la población de salud, de cultura. Es posible que estas 100 universidades que, según nos informó ayer el presidente, arrancaron ya su trabajo, puedan florecer suficientemente como para en un año quedar en la escena de la educación superior, influyendo. Yo lo veo muy difícil, pero en todo caso, pues ahí está un escepticismo manifiesto. Creo que cuando dijo que iba a sentar ya los cimientos del nuevo régimen, no estaba pensando necesariamente en los resultados, es decir, en que las 100 universidades ya estén dando doctorados o que la economía ya funcione. Son los cimientos, son las bases. Hace tiempo el presidente, cuando enfrentó el 2006, poco antes de enfrentar el 2006, en una conversación señaló algo que se me quedó muy grabado y que creo bien importante, que yo diría que ese es el cimiento. Dijo, el gobierno mexicano no ha sido sentido como propio nunca por la parte de abajo de la sociedad. Lo que yo podría hacer, lo decía en el 2006, en caso de llegar al poder, no sería tanto cambiar el país de tal manera que los obstáculos desaparecieran para llegar a ser justo, combatir la corrupción, etc. Pero quizá lo que sí puedo hacer es dar el sentimiento de que el gobierno ahora sí es de ellos, es su gobierno y no algo ajeno. Es una
es una oferta que no tiene un correlato en números, en cifras, en porcentajes, etcétera. El gobierno de la última revolución anterior a esta, la de 1910 sabrá Dios cada quien que tenga su idea de cuándo termina, le llevó muchos años. Probablemente el momento en que se sintió como propio, y nada más un tiempo, el gobierno de la revolución por las partes más históricamente amoladas, saqueadas de la sociedad mexicana, fue con Lázaro Cárdenas. Entonces, si la revolución empezó en 1910, fue hasta 1934 que se llevó a cabo algo que sí sintieron como propio. Las revoluciones tardan tiempos, al menos las de antaño. Siento que el tiempo ahora se ha cortado y que vuela con una rapidez fantástica. Para mí, esperaría que se hiciera realidad eso que dice Andrés Manuel López Obrador, pero creo que lanzó ahí una apuesta, puso una apuesta muy fuerte, aunque sí creo que puede llegar a ser que el grueso de los mexicanos sientan suyo. No todos, ya lo veremos. ¿Y hasta qué punto, Lorenzo, el gobierno federal, el equipo del presidente siente suyo el proyecto? No, estoy pensando en ejemplos de excesiva autonomía. Morena, por ejemplo, que sería el instrumento, uno de los pilares de la transformación cultural del arraigo en la sociedad, es el movimiento partido. Y lo que estamos viendo es que independientemente de la voluntad presidencial muy loable de poner fecha y ponerse límites, lo que estamos viendo es un lastre enorme al interior de quienes lo acompañan, porque y podría seguir citando algunos gobiernos, para mí, Morelos, Baja California, Puebla, por ejemplo, son fardos, lastres que están haciendo más lenta las transformaciones que sí son necesarias, porque aquí el drama, uno de los dramas es que hay en la sociedad una gran simpatía por las transformaciones que propone el presidente. Yo estoy a favor de la redistribución del presupuesto, por ejemplo, el combate a la corrupción, del combate a las bandas criminales, pero pareciera que a su interior, en su entorno inmediato, son metas que no son compartidas en el día a día, porque no están teniendo los amarres con la sociedad que eso requiere. Y agrego Veracruz y la capital, creo que también entrarían dentro de esta misma lógica de gobiernos mucho menos revolucionados o a menor dinamismo que el gobierno federal. Yo creo que este es un gobierno que sí representa a la gente. O sea, la última encuesta de Reforma decía que anda en 67%. Sí. Es un presidente de 7 de cada 10 y todavía sigue dividiendo al país con los conservadores. Uno se pregunta, oye, con la popularidad que tiene, ¿qué gana conseguir efectivamente señalando que los conservadores, todo lo demás, es como ir ganando 8-0 el partido y todavía picarle los ojos al rival, dice uno. A ver, 67% sí da como para que fuera un presidente mucho más generoso en su actuar con quienes en estos momentos son minoría. Yo no creo que en un año se pueda plantear nada diferente a un país. Yo me conformo, este es mi país, con que funcione mejor la administración pública. Si eso le llama una nueva patria, yo quedo conforme con que la gente pueda hacer exigibles sus derechos, o sea, que vaya a una clínica y la atiendan y no tenga que ir al supermercado a que lo atienden los médicos, que la impunidad se reduzca notablemente. O sea, hay mucho trabajo administrativo, mucho más que retórica política, que rendir el próximo año. Y si mejora en eso, yo creo que habrá hecho no una revolución, sino un buen gobierno democrático, que es el mandato que tiene. Pues yo no repetiría, pero creo que tiene razón Sergio, porque el partido Morena está siendo dividido de una manera brutal en este conflicto para la decisión de la dirección nacional. Pero nos tenemos que ir. Vamos a un corte. No se nos vaya, espérenos. Vamos a seguir con esto.
Vamos a plantear ahora, como en todo este programa probablemente, una visión del futuro. ¿Qué es lo que se proyectó el día de ayer, a mi juicio, muy claramente, en las manifestaciones que hubo en la Ciudad de México y en otras entidades? Se manifestó, según yo veo, y es el tema que les propongo a discutir, que están surgiendo de una manera distinta, aunque con los actores conocidos, dos grandes corrientes políticas. Una en torno de la 4T, de Morena, y sus aliados oficiales, ¿verdad? El Partido Verde, el PT, el partido de los señores ministros protestantes. El PES. El PES. Expes. Expes, porque ahora va a tener un nuevo nombre. Se va a llamar PES. Y por otro lado, veíamos en la manifestación que hubo del Ángel al Monumento a la Revolución, que estaban unidos partidos que han tenido ya responsabilidades, el PAN, el PRD, el PRI, o personajes de estos partidos, y muchos otros grupos de la sociedad civil que se están vinculando políticamente de alguna forma a esta otra corriente. ¿Qué va a pasar? Es imposible saberlo. Los tiempos cambian muy aceleradamente las cosas, según decía Lorenzo el bloque pasado. Pero lo que aparentemente vuelve a ocurrir es que el enfrentamiento político fundamental acaba siempre dándose entre dos fuerzas que son antagónicas de alguna manera. Aunque hubieran concurrido, como ocurre en los países con régimen parlamentario, muchos partidos, cuando viene una segunda vuelta porque nadie alcanza más de la mitad, se vuelven a reunir en torno de los principales. Aquí, aparentemente, según lo que veíamos en el escenario de ayer, y es el tema que les propongo discutir, se está organizando, por un lado, el grupo que sigue las tesis de la Cuarta Transformación, Morena y sus aliados, y por el otro lado, los partidos que han tenido ya ejercicio de poder, pero que ahora están minusvaluados por la población. Bueno, yo creo que tiene un nombre, polarización. En Argentina lo llaman la grieta, que me encanta el término, porque es muy profunda. Y creo que si las redes sociales sirven de muchas cosas, una de ellas para indicar el humor social, y el humor social en México anda pero polarizado, en serio, vamos, dividido. Y pues el último año, así como el presidente dio un informe sobre su primer año, creo que la sociedad y sus diferentes segmentos deberían dar un informe de cómo han logrado enfrentar este año, cómo se han tenido que posicionar o ajustar sus relaciones interpersonales para adaptarse. He observado en las familias y en los grupos de amigos cómo se ha llegado a modificar las costumbres, por ejemplo, a no tocar ciertos temas o a regularlos. Conozco una pareja que pone horarios para hablar de la 4T. A partir de cierta hora no se puede hablar. No, y menos en la cama. Bueno, eso no, pues yo no quisiera dar detalles, pero es así como en las viejas familias de antaño, cuando no se podía decir que la tía Marta se divorció o se fugó con un hombre casado, o que el tío Felipe se casó con una dejada. Vamos, esas historias pero la sociedad se está adaptando. ¿Qué te ríes? Oye, pero es que es muy gracioso. ¿Cómo que me río? Es lo más chistoso que he oído. Bueno, la parte trágica está en las separaciones, los divorcios, digamos, porque ahí no queda el asunto. En todo caso, creo que cada uno de nosotros, los medios de comunicación, cada uno de nosotros hemos tenido que ir ajustándonos nuestros análisis para saber, pues, si estás con uno o con otro. En mi caso, yo estoy, mi postura, que es muy difícil, porque la grieta no permite puntos medios, o estás en favor o en contra, y cualquier desviación te lo toman como Estás del otro lado. una traición. Ya volviste a chaquetear, ya te hiciste de este lado.
Pero bueno, O te empiezan a decir que el gobierno anterior estaba peor y dices, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Eso no quiere decir que la seguridad esté bien ahora, ¿no? Pero es que con Peña Nieto estaba peor. No, sí, concedes, que claro que estaba peor. No, pero es muy bueno lo que dices. Yo creo que cada vez más mexicanos se dan cuenta que buena parte de esa discusión está artificialmente generada por un debate político que se ha construido, digamos, siguiendo una narrativa confrontadora. Hace un momento decía, un presidente que trae el 70% debería estar abrazando a todo el mundo y no viendo a ver si divide más, incluidos a los periodistas. O Irving Pineda le decía, oiga, presidente, díganles aquí a todos los que me acosan si me da usted dinero. Pues lo acusan de chayotero cuando el gobierno ahora es de Morena. Supuestamente, pues el dinero lo da Claudia Sheinbaum o lo da Cuauhtémoc Blanco, lo da el presidente, pero digo, hoy las fuentes de hierba para los medios de comunicación tradicionales y los reporteros chayoteros, eso, por cierto, deberían actualizar su cifra, su lista, la dieron a conocer los que cobraban en la época de Peña Nieto y periódicamente ir diciendo, a ver, en aras de la transparencia, no puedo estar utilizando yo un elemento descalificador con los periodistas si no hay constancia de que cobran en el gobierno o en alguna fuerza política para irse algo individuo. Y sí siento, me dio risa esto que decías, que las parejas se reglamentan para decir, amor, no vamos a hablar de la 4T porque vamos a reunión con los amigos, ¿no? Pero pues, la gente se cuida y o te dan el avión, dicen, o empiezan las discusiones más o menos agrias. Yo creo que ahí perdemos todos. El que no pueda haber una conversión razonable en el ámbito político, y aquí tomo la preocupación de Paoli, es que la lógica fundamental del pluralismo se va acabando. O sea, el pluralismo está basado en que haya, como en esta mesa, una posibilidad de ir escuchando a los demás y suponer que no son culpables, que no están moralmente derrotados o que no están descalificados a priori simplemente porque no comparten los puntos de vista de uno. En el pluralismo se reconoce que todas las partes te pueden aportar algo y creo que ese tema es muy riesgoso en el México que vivimos. Sobre la oposición diría, pues yo no veo dos polos, yo veo al gobierno desplegando toda su fuerza con un enorme apoyo social, enorme, colosal apoyo social, y por otro lado veo una oposición completamente dividida. Basta ver las votaciones del PRI, ha votado más con la mayoría que como oposición. Lo que pasa es que ahora vieron Levarón y se les antojó viaje. Dijeron, ¿qué tal si esta manifestación nos da algún punto de legitimidad? Creo que la gente lo notó y les dijeron, aquí no venimos a protestar, dijeron algunos de los grupos de las víctimas, contra nadie, sino a pedir un cambio en la forma en que se atiende el tema de seguridad. Yo no me escandalizo por la división, yo la esperaba, me parece natural. Si vamos a hacer un cambio de fondo, tiene que haber polarización en cualquiera de las circunstancias históricas de otros países, pues se da, es inevitable. La política es confrontación y cooperación. En el momento en que tú arrancas algo de su inercia, se va a polarizar. En México hubo mucho tiempo de casi unanimidad. Pensemos los 1950, principios de los 60, no había polarización, pues claro, no había ninguna posibilidad de modificar el país. Ahora que sí se abre la posibilidad, claro que viene la polarización. Y dice Leonardo, el presidente insiste en llamarlos conservadores. Se necesita poner el punto de referencia del otro. Aquí me pondría yo casi evangélico, que consta que yo no pertenezco a ninguna religión, pero cuando Cristo dice, no he venido a traer la paz, sino he venido a traer la guerra. Creo que eso es. Sí. Pero ¿puedo decir una cosa sobre eso? Por favor. No, yo me pongo evangélico también, que les llaman conservadores a los que no sabemos bien quiénes son, a los que durante años tuvieron el poder en este país. Resulta que el presidente va a mediar entre ellos, entre Televisa y el grupo alemán. Entonces tú dices, bueno, está cambiando tanto las relaciones de poder y en cambio el presidente con los grupos que se han hecho ricos desde los negocios públicos. O sea, si dos grupos ejemplifican lo que es el poder económico y el poder político juntos, son esos dos, que por cierto ambos son consejeros del presidente, y para ellos la paz y la mediación. Y genéricamente, entonces sí le pega a los otros. Yo eso francamente no lo entiendo. Permíteme Lorenzo. nada más hacer una pequeña intervención, porque yo creo que como yo abrí este programa era pensando en dos fuerzas políticas, ¿no? Que venimos de una pluralidad vastísima que llegó a ser
incluso excesiva, porque era falsa en gran medida. Se habían creado partidos Confeti. ad hoc, sí, partidos satélite en algún tiempo. Eso no es pluralidad, eso es cooptación de grupos. Lo que ocurre en los procesos políticos, como en el que estamos, es que se van a disputar el poder, que es el que se supone que puede cambiar las cosas. Y en este momento está habiendo nuevas formaciones políticas en curso, que están empezando a formarse. No estamos hablando de que ahorita ya son dos potencias iguales que se van a No, una es muy fuerte, yo lo decía, la manifestación del Zócalo representa esta, pero la otra es una emergente en cierta perspectiva, porque se está organizando de una distinta manera, con actores conocidos, pero de distinta forma. Perdón, tú querías... Sí, el problema, además de lo que planteas, es la pobreza del debate, porque ¿quiénes son en el último de los casos los conservadores? Yo no veo en la vida pública mexicana de los actores políticos, los que se dedican a la política, un debate de ideas, de propuestas, y menciono 3 grandes temas que están sacudiendo al planeta. No a México, sino a todo el planeta, el cambio climático. ¿En dónde está la discusión? ¿Cuáles son las posiciones? Vamos, que se descalifica, que el secretario de Medio Ambiente descalifica el nombramiento que hace el presidente de un señor que pues no sabe a lo que se va a meter porque no sabe. El tema de la revolución digital y de las nuevas tecnologías, ¿dónde está el debate? ¿En dónde está el debate sobre los derechos de género de la mujer? Que nos están increpando a los hombres. Aquí somos un club de Toby y que tiene sus razones de ser. Ojalá algún día podamos discutirlo como tema, porque no depende de nosotros. Nosotros no contratamos a los integrantes de la mesa, pero en todo caso, esos temas están ausentes. E incluso los que sí están en la palestra, desigualdad, corrupción, violencia, pues no hay debate ideológico, hay debate práctico de cómo atenderlos o cómo derrotarlos. En consecuencia, el término de conservadores simplemente me confunde. No sé quién es conservador en estos momentos, quién es más conservador que otro. ¿Tú querías todavía agregar algo? No. Bueno, este es el problema fundamental, porque una de las fuerzas, la menor, lo único que pide claramente es que rectifique el de la fuerza mayor. Eso es lo que le piden los manifestantes. Pero nos vamos a tener que ir a un siguiente bloque. Siguiente. El día del primer informe, un convoy de sicarios del Cartel del Noreste atacaron un municipio 50 kilómetros de Piedras Negras, de la frontera con Estados Unidos, Villa Unión. Hubo 22 muertos, 15 sicarios, y hay un buen número de interrogantes. La prensa internacional le echó inmediatamente el ojo. Ya por a Villa Unión se fue un tropel de periodistas a intentar averiguar qué pasó. Les doy algunos elementos muy breves para entender, para contextualizar. En el 2010-2011 el gobierno de Calderón decidió lanzarse contra los Zeta, poner prioridad en el ataque. Eso coincidió con la llegada de Rubén Moreira a Coahuila como gobernador, y entre los dos y con los presidentes municipales en Coahuila, en ese momento el PRI era hegemónico, se da una alianza PRI-PAN, luego llega Peña Nieto y se lanzan contra los Zetas, los fragmentan, detienen a los líderes o los matan. Y una cifra de contexto de Lantia Consultores, de la consultoría Lantia: a la fecha, en noviembre, hay 289 carteles. Han crecido en el último año, por cierto. Si se trata de hacer balance, han aumentado unos 30, aproximadamente 30, 40, lo cual pues no habla muy bien de la política de seguridad. Los Zetas se dividen en 26 grupos que van, pues uno de los más grandes es el Cartel del Noreste. Por tanto, esos 26 carteles operan fundamentalmente Tamaulipas,
Nuevo León, partes de Nuevo León y Coahuila. El ataque ha despertado sorpresa porque sí tenían controlada la situación, no eliminado, no estaba eliminado el crimen organizado. En La Laguna sigue estando Sinaloa, en fin, ahí están, pero bajó el número de homicidios. Doy un par de explicaciones. Los enfrentamientos en Nuevo Laredo, que está como a 1 hora y media, 2 horas por carretera, están muy cerca, es parte de la misma región, lleva a que el Cartel del Noreste, que tiene mucha fuerza en Nuevo Laredo, busque regresar a Coahuila y aprobar al gobierno del estado, ahora que andan envalentonados, porque esa zona tiene una ventaja, un buen número de brechas que permiten evadir los puntos de control y los retenes para llevar la droga y traer las armas. Pero son meras hipótesis. En realidad no se entiende por qué se lanzaron a atacar, porque fue una batalla de varias horas, que se lanzaron a atacar a un poblado como si quisiera hacerla, en lugar de la toma de Zacatecas o de Torreón, la toma de Villa Unión, como que no 6,000 habitantes aproximadamente, no se entiende. Sí, no, además fueron una balacera larga, como tú dices, y contra el municipio, ¿no? El Palacio Municipal, lo dejaron literalmente como coladera. No se entiende demasiado, ni tampoco queda claro qué motiva efectivamente para esta, digamos, afirmación territorial en una zona en donde en principio estaba relativamente tranquila. Al mismo tiempo tenemos un Guanajuato que no cede. Matan a otro alcalde, este tema lo ha seguido Salazar y es inquietante. O sea, el número de personas ligadas, o sea, que tienen un cargo de elección popular, alcaldes, concretamente llevamos 2 en el último mes, sí te genera una inquietud sobre la capacidad que tienen estos grupos o el mensaje que están mandando de una voluntad de someter territorialmente a cualquier digamos, autoridad que se le resista. No sé si había ahí un problema con el alcalde o qué explica, digamos, esta descarga de metralla con tanta fuerza. Es interesante ver que el presidente el día de hoy abre juego y dice, bueno, sí es importante que vayamos diseccionando también el fenómeno criminal y nos prometió, no me acuerdo si esta semana o la otra, un quién es quién, de quién está operando y quién no en materia de seguridad. Lo digo porque al de Coahuila le metió el recargón de que no se levanta temprano, ¿no? Dice, hay gobiernos como el de la jefa de gobierno aquí en la ciudad que sí se levanta temprano y trabaja. Y presumo que el de Coahuila no lo hace, han descuidado el tema de seguridad. Vamos a ver qué dice el quién es quién, pero van 3 presidentes al hilo, Felipe Calderón, Enrique Peña, vamos a ver qué dice Andrés Manuel López Obrador, que en un momento determinado de su gestión empiezan a decir, oiga, pues no hay manera de ganar esta batalla si los señores gobernadores o los alcaldes no se ponen a trabajar. No adelanto vísperas, pero lo que dijo esta mañana es que como que se han regresado a la hamaca los gobernadores. Riquelme obviamente contestó diciendo que ellos están trabajando a fondo, pero bueno, viene nuevamente una disputa en el ámbito territorial sobre estos temas de seguridad. Hasta donde yo lo entendí en la mañanera de hoy, dijo que el de Coahuila sí se levanta. Sí se levanta. Entonces sí, y que estaba en una cosa oficial cuando ocurrió la balacera. Pero aquí va una pregunta para Sergio, que es nuestro experto en este tema. Si son 200 y tantos carteles ahora, si es el sistema confeti de carteles, ya están chiquitos por todos lados, ¿es o no es resultado de una fórmula que adoptó México y que venía de Estados Unidos después de su experiencia en Colombia, de descabezar a los grandes? Y al descabezar ellos pensaron que entonces se perdería la fuerza y que ya no amenazarían al Estado ni serían un gran problema. Quedarían, no desaparecerían, pero quedarían con menos ímpetu que estas grandes organizaciones piramidales. Y lo que hemos visto, y ya lo sabíamos, es que vienen, alguien me dijo de Colombia, son los carteles boutique que se especializan en cierto tipo de acción y eso es o no es resultado de la política inicial de descabezamiento. Es una pregunta. Y si esa es respondida que sí, en parte se les quita a las cabezas, pero luego se hacen muchísimos chiquitos. La pregunta también sería, y con esto termino, ¿por qué lo de
Sinaloa, que fue la búsqueda de un capo. Si ya había dicho que la política esa había fracasado y que Andrés Manuel dijo que no iba a ser quien decidió buscar a Ovidio. La respuesta es muy clara. Lo pidió Estados Unidos. Pidió una orden de que se los regresaran, se los fueran llevando a México, que los, ¿cómo se dice esto? Extradición. Los extraditaran. Y estaban cumpliendo un pedimento de extradición. Esto fue lo que apareció claramente. Pero lo que yo quisiera decir es que si por un lado hay una supuesta estrategia que puede ser sintetizada de varias maneras, abrazos, no balazos, paz y amor, no violencia, yo no soy un represor, etcétera. Por el otro lado, por el lado del crimen organizado, lo que se ha intensificado es la balacera ya sin ningún límite, sin ninguna ética, sin respeto ni a niños, a menores, etcétera, que todas las organizaciones criminales siempre tienen alguna ética que preserva no atacar a las mujeres, a los niños. Aquí ya no hay esto. Después de lo de Levarón, después de lo que habíamos visto hace años en Michoacán, en Morelia, un 15 de septiembre tiran granadas sobre la población, donde hay niños, adolescentes corriendo. Es decir, estamos en una situación en donde, por un lado, aparentemente terminó la guerra, y por el otro lado, lo que se ha intensificado es la guerra entre grandes, que son cada vez menos, y entre chiquillos que hacen guerra de guerrillas o como pueden. Esto es lo que está pasando en este momento, aparentemente. Una respuesta rápida, Lorenzo, lo más rápido que pueda. De hecho, el Kingpin Strategy, el descabezamiento, es una doctrina de Estados Unidos para sus propias mafias. Claro. Viene con la ley Rico del 70 y se aplica en el 86 en el macrojuicio contra las 5 familias de Nueva York, que Giuliani es el protagonista. ¿Y tuvo éxito? Sí, bueno. sí, metieron a 100, a los 5 capos de las familias, más otros 100 asociados. ¿Por qué no? Bueno, espera. Pero la estrategia es muy clara. He leído los textos posteriores del autor intelectual, el profesor Robert Blakey, que dice lo que queríamos era regresar a las mafias al tamaño de pandillas. Porque la sociedad estadounidense tiene sociedad civil y gobiernos municipales y estatales muy fuertes. Okay. Que se comprometen en serio en el combate a los criminales. Cuando lo exportan a Colombia o México, aplican la misma estrategia, que es acuñada por la DEA en 1992-93. Se llama Kingpin Strategy, la estrategia en contra de los capos. Los descabezan, como vimos, pero no hay política para los carteles más pequeños, porque los gobiernos municipales y los estatales no se meten, porque ni tienen la fuerza ni los instrumentos legales y dicen es el gobierno federal. Esa es una de las grandes fallas de la estrategia mexicana de Calderón, de los grandes errores analíticos, Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador. No tienen estrategia para los pequeños carteles. Y tú ve a las presidencias municipales y habla con algunos de ellos, yo lo he hecho, y te dicen es que me tienen abandonado. Incluso les han bajado los fondos en algunos casos. Sobre la barbarie, eso tiene que ver con la misma estrategia de que, y es paradójico, Estados Unidos capacita fuerzas especiales, esos son los desertores que fundan los Z, como llevan la lógica militar del uso de la fuerza, ellos establecen la barbarie sistémica y todos los otros carteles los imitan. Hay una imitación. Y como Estados Unidos manda las armas, la militarización de la delincuencia es exponencial. Y ahora, ¿por qué se matan? Pues se están matando en todo el país, no solo en el caso de Sonora, Chihuahua, de los Levarón. Cada matanza tiene su lógica propia, local. Pero el trasfondo es esta barbarie sistémica que viene en alrededor del 2003, 2004.
Y perdón que agarré demasiado el uso de la palabra, pero para alusiones personales dirían en la Cámara. No, muy claro, Regresamos. muy claro. No está. Bueno, y en este último bloque les propongo que revisemos cómo está la cooperación con los Estados Unidos. Viene el procurador norteamericano. Creo que es un elemento de distensión por un lado y de presión por el otro. Me trato de explicar todo este debate que se ha generado después de que O'Reilly le preguntara al presidente de los Estados Unidos si iba a ubicar a los cárteles de la droga mexicana, a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Ha habido pues reacciones de todo tipo, ¿no? Desde un legislativo mexicano que antes de conocer la declaratoria norteamericana ya dio un mensaje de unidad que políticamente tiene su valor, y el Ejecutivo con cierta prudencia, como lo ha manejado en los temas relacionados con los Estados Unidos, tratando de quitarle presión. El presidente, por un lado, dijo: vamos a definir un elemento fundamental que es cooperación sí, injerencia no, que es, digamos, un marco de acción lo suficientemente amplio como para que el canciller actuara. Habló con Pompeo, el titular del Departamento de Estado, y le dijo: la semana próxima estará el fiscal norteamericano en México y se podrán a partir de ahí empezar a encontrar algunos caminos de cooperación. No tengo ni idea qué vaya a ocurrir. Lo que tengo claro, lo consulté antes de venir, es que en abril el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, dijo que ya tenían más o menos definidos los contornos de lo que iba a ser la nueva iniciativa Mérida. Estamos ya en diciembre y seguimos sin conocerla. Claramente, a mi juicio, parte de estos problemas, no es una explicación omnicomprensiva, pero parte de estos problemas es que no se ha definido todavía un marco claro de lo que la 4T quiere en materia de seguridad con los Estados Unidos. Está claro que, por ejemplo, en el ámbito comercial está dispuesto a ceder en todo. Ahora mismo estamos dando concesiones a los demócratas en materia laboral a condición de que se apruebe el TEMEC. O sea, si hace falta dar el vaso que tengo aquí, lo darán, porque para este gobierno es una prioridad. Pero en materia de seguridad no ha quedado claro, y aquí lo dejo, qué espera este gobierno del apoyo de los Estados Unidos y qué sería, pues, digamos, el óptimo desde el punto de vista del interés mexicano. En todo caso, esta semana tendremos la visita de Barr. ¿Cómo la ven? Pues eso es lo mismo que se están preguntando en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que dicen en las audiencias del Congreso. Vamos, están diciendo, pues, ¿dónde está la política de la estrategia de seguridad? Es la pregunta que se hacen. Esa visita se da en el marco de... El día de hoy en la mañana recibió el presidente a la familia Levarón. Sí. Iban como 30, son centenares, son familias muy extendidas las de los mormones. Y lo menciono porque, que está muy bien, vamos, me parece muy bien que los haya recibido, pero ha generado un debate bien interesante porque estamos ante un activismo binacional. Quieren ir a Washington, están en interlocución con Trump y con López Obrador simultáneamente. Ignoro si hablaron con el presidente mexicano de lo que están haciendo en Estados Unidos, pero ciertamente lo que están haciendo es inédito y ha provocado acusaciones de traidores, vamos, que se les dice en las redes, son traidores, y no solo en las redes, hay quien lo declara, pero traidores, ¿por qué? Si la ley y los usos y costumbres permiten la doble nacionalidad. Vamos, eso es, ¿a quién le deben lealtad? Esa es una gran pregunta. Y segundo, la posibilidad de que marchen, seguramente van a marchar Levarón y Cecilia, entre muchos otros, pero no está entendiendo la lógica de las víctimas. Si las víctimas no encuentran solución en un lado, la van a buscar en otro y en otro y en otro hasta que la encuentren, porque son víctimas. En ese sentido, eso marca la necesidad de mejorar y afinar el trato que se le está dando a la víctima, pero la visita de Barr se va a dar en este marco de reajustes en la práctica de las relaciones binacionales. ¿Cuáles serán los interlocutores del procurador de los Estados Unidos? Pues en primer lugar el fiscal general, pero también van a estar las otras dependencias que tienen que ver con este campo. La Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, o cómo se llama, de la que depende la Guardia Nacional oficialmente. Y finalmente está el Ejército y la Marina, que tienen cada una su inteligencia. Ese es uno de los problemas.
que aparentemente en los Estados Unidos para combatir al crimen organizado a nivel grande, a nivel nacional, hay una sola inteligencia, es la federal. Ahí concurren todas y los que tienen que colaborar son los estados y los municipios. Sí. No, lo siento mucho, no. Los estados tienen sus sistemas de Tienen inteligencia. su sistema, pero no para el crimen organizado. Claro que sí. Perdón. Bueno, En Nueva York, la ofensiva contra la mafia de los años 80 la dieron simultáneamente gobierno federal y gobierno estatal. Perdón que me disculpo. Está bien. Está bien, lo que quiero decir es que hay una fuerza principal la que está guiando el asunto. Aún en el caso de la mafia de los años 20 en Chicago, claro que había alguna participación, pero los intocables eran federales. Ellos llevaban la pauta de la pelea contra las mafias de entonces y los otros eran subordinados. Esto es lo que tiene que pasar. No hay una estrategia que sea exitosa cuando la pluralidad está dominando el panorama, porque es confusión. Y esto es lo que creo que puede estar pasando en México. La confusión también puede venir de Estados Unidos porque son muchas agencias de inteligencia. Correcto. Está la inteligencia del ejército, está la Casa Blanca, bueno, hay una infinidad, la FBI, la DEA, la CIA, etcétera. También Homeland hay Security. Una sopa. En el pasado, quiero hacer esta referencia no para que se tome en sentido exacto, sino nada más como comparación. En el pasado, cuando los intereses extranjeros reclamaban a México por seguridad, pongamos en la revolución, que ya me asaltaron una mina, que ya me asaltaron esto, y me tienen que reparar eso, me robaron tanto, y yo exijo reparación. La respuesta mexicana era no muy eficaz, pero sí tenía una respuesta. Si alguien del extranjero vino a México, es porque encontró mejor venir a México que quedarse donde estaba. Pero a la hora de venir tiene que asumir también el riesgo. Y el riesgo resulta que fue la revolución. No lo pensaban ustedes, no lo pensábamos nosotros. Entonces no me vengan a reclamar por algo que fue un tsunami que nos llegó a todos. No los convencimos y siguieron las comisiones de reclamaciones que finalmente no se pagaron casi nada. Pero esa era la lógica. Ustedes se vinieron a México porque donde estaban no les satisfacía y aquí sí. Entonces, asuman también los riesgos. En el caso de la familia Levarón y de los mormones, realmente no se puede usar ese argumento porque ellos ya son binacionales. Claro. Lo que México rechazaba, de que no me vengan a reclamar seguridad, no se puede. Es contra extranjeros, pero ellos ya no son extranjeros, son mexicanos. Pero a la vez sí tienen la capacidad de usar lo que el mexicano común y corriente no puede, que es Washington. Entonces hay que redefinir realmente el tema de estos elementos binacionales que tienen dos formas de apelar su causa ante la justicia y ante el poder. Estados Unidos tiene el poder. Vinieron acá, sí, porque encontraron mejor ambiente. Ya se vino abajo el ambiente. Entonces, tienen doble nacionalidad, tienen todo el derecho a apelar a los dos países. Pero frente al grueso de los mexicanos que no tenemos derecho a ir a Washington, oiga, la Villa Unión fue un problema, quiero que me lo arregle usted. No se puede. O los 14 muertos en Culiacán. No, es verdad, pero en ese caso sí se puede y sí tienes también una forma en que México ve la defensa de su frontera viva. Hace unos días estábamos defendiendo en la OEA y en distintos foros que las agresiones que, digamos, racial, el odio motivado que desembocó, por ejemplo, en la matanza de El Paso, México lo definió como terrorismo, acto terrorista le llamó. Y esto, además, en algún momento el canciller habló de trabajar con Nueva Zelanda por los atentados en Christchurch, también fundados en el odio.
creo que de pronto, pues utilizar un argumento así, se te puede volver a decir, si es terrorismo el del Paso, pues también el suyo. O sea, hay que andar con pies de plomo en ese asunto de cómo categorizas cada una de las cosas. No porque yo considere que lo que ocurrió en el Paso no pueda ser categorizado como terrorismo, pero en este caso, tú dices, oiga, matar niños, incendiándolo. O sea, la voluntad de esos grupos también es generar esta situación. Lo que me sigo preguntando desde el punto de vista institucional es, ¿cuál es la ventana de relación con los Estados Unidos? Calderón decidió que cada agencia platicaba con su contraparte. Peña Nieto centralizó. En este caso es Marcelo Ebrard la ventanilla única para hablar de temas de seguridad, pero tampoco tiene operativamente eso. A ver, déjenme recordar en el medio minuto que queda, cuando Adolfo Aguilar Sincer fue el concentrador de la inteligencia nacional, las agencias norteamericanas se negaban a hablar con él, porque decían, nosotros no confiamos en ti porque eres un político. O sea, las agencias están acostumbradas a tratar con sus contrapartes. Yo no estoy seguro que la CIA diga, como me definieron a Marcelo Ebrard como contraparte, vamos a pedirle a Maximiliano Reyes que platique con nosotros, o a Julián Ventura, poco importa. Yo creo que ahí sí tenemos un tema que la 4T en algún momento tendrá que definir y supongo que esta semana lo sabremos. Pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos aquí la semana próxima en el Primer Plano. ¿No?